Cuando lo tengan, díganme amén, por favor. ¿Estamos listos allá atrás? Y dice así la palabra del Señor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche, esta mañana, por permitirnos estar en tu casa una vez más, en tu día. Gracias, Padre. Mira cada corazón, Señor. Solo tú tienes el poder de abrir un corazón, de transformar una vida. Te pido que lo hagas, Señor, en esta mañana. Yo te ruego que envíes tu Espíritu para que aplique con poder esta palabra a cada vida. Oh Señor, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Y hoy vamos a la segunda parte de este estudio sobre la armadura del cristiano. Hay algunas cosas que debemos tener claras si queremos entender la guerra espiritual del creyente. Porque verdaderamente hay una batalla desde el día en que nos convertimos a Cristo. Es más, voy a ir más lejos. Como el enemigo se huele quienes van a venir a Cristo, él se lo huele. La batalla comienza mucho antes. Mucho antes. Es por eso que podemos ver yo puedo ver en mi propia vida como accidentes desde niño, desde pequeñito casi no puedo nacer. O sea, hay muchísimas cosas que básicamente no entendemos, pero sí sabemos que hay una batalla espiritual contra cada creyente. Entonces debemos entender algunas cosas. Número uno, que ya Cristo le dio un golpe mortal a las tinieblas. Él es un enemigo derrotado. Él fue herido en la cabeza, según Génesis 3:15. En Primera de Juan 3:8 dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Esa fue su misión, deshacer las obras del diablo. En Hebreos 2:14 dice que él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que con su muerte él venció el gobierno de la muerte que estaba en manos de Satanás. Así que el Señor ya le asestó un duro golpe al enemigo. Segundo, debemos entender que el mismo poder que derrotó a Satanás está morando en nosotros. Primera de Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mismo poder, el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte, recibe inmediatamente el Espíritu Santo. Así que en el paquete de la salvación viene incluido el poder del Espíritu Santo para que peleemos nuestra batalla, no en nuestra carne, no en nuestras propias habilidades, sino en Cristo. Ahora debemos también, como dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Ser sobrio significa, de hecho, ser sobrio es lo contrario a estar ebrio. Así que ser sobrios nos habla de conocer nuestras prioridades, ¿verdad? Tener nuestras prioridades en orden. Conocer nuestras debilidades. Eso es básico en la batalla. Si un soldado va a la guerra y él sabe que él es mejor lanzando el cuchillo que con el tiro al blanco, porque con el tiro al blanco él falla,
pues debe usar lo que él sabe usar. Debemos conocer nuestras debilidades. Debemos estar comprometidos con la causa de Cristo. Esto no se trata de un rato, de un momento, de un domingo. Debemos comprometernos con Cristo y con esta batalla espiritual que Pablo dice que es una buena batalla. Debemos estar alerta, debemos velar. No podemos ser cristianos dormilones en el sentido espiritual. No estoy diciendo que no duerma sus 8 horas. Estoy diciendo que no seamos cristianos dormidos. ¿Por qué? Dice Pedro, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y él dice luego, al cual resistid firmes en la fe. Ahora, ¿cómo resistimos firmes en la fe? Efesios 4:27 ya nos lo dijo. No deis lugar al diablo. No le des lugar. No le des espacio en tu vida. Es algo simple, ¿no? No le des lugar. Ahora, la implicación de ni deis lugar al diablo, lo que quiere decir es que si él tiene un lugar en nuestra vida es porque se lo hemos dado. ¿Usted entiende? Él no anda como Pedro por su casa, metiendo. No. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora veamos el texto del pasado domingo para ir entrando en contexto. Dice Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y Pablo era experto en soldados romanos, porque en su tiempo Jerusalén, Israel, estaba bajo el dominio romano. Pero además de eso, él continuamente estaba preso, custodiado por soldados romanos. Entonces Pablo comienza a mirar al cristiano y su guerra contra Satanás, y en su mente él está viendo a un soldado romano listo para la batalla. Entonces él comienza a comparar, y él lo primero que ve es que el soldado tiene un cinturón, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad que le ajusta su túnica. Recuerda, decíamos el domingo, que la túnica que usaban los hombres de la época, bueno, y también las mujeres, con algunas diferencias, era un pedazo de tela con 3 hoyos, uno para la cabeza y 2 para las manos. Entonces se metía la cabeza, las manos, y ahora todo este ropaje quedaba suelto. Había que ponerse ¿qué? Una correa de cuero grande, parecida a la que mi papá usaba para darnos, ¿verdad? Para ajustarnos y llevarnos a la disciplina. Una correa de cuero grande, ¿verdad? Yo me crié en los tiempos de la psicología de la correa. Esa es la mejor psicología. Funciona todavía. Bueno, la Biblia la establece. La Biblia habla de la vara de la corrección. Ahora, este cinturón lo que hacía era que ajustaba todas las partes sueltas del vestuario del hombre o del soldado. Y esto nos habla de comprometernos a luchar. La correa de la verdad nos habla de preparación, disposición, anticipación, sinceridad. Nos habla de un compromiso con la batalla. Ya me puse el cinturón, estoy listo para pelear. Eso es lo que quiere decir. Entonces, teniendo los lomos ceñidos con la verdad. Un creyente debe tener un compromiso con la verdad. No solo con predicar la verdad, sino con vivir la verdad. El salmista David dijo, Dios ama la verdad en lo íntimo. Así que debe haber un compromiso de pelear la batalla, de vivir comprometidos y consagrados a Cristo. Si no queremos perder esta batalla, debemos comprometernos con Cristo. Así que así comenzamos la semana pasada el estudio de la armadura de Dios. Eso nos lleva al punto de hoy, la coraza de justicia. Dice
la parte B del versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. Estar dedicado y estar comprometido es importante. El compromiso es vital, es necesario, pero tiene que estar respaldado por la coraza, una coraza de justicia. Así que no vale que te pongas simplemente el cinturón y salgas a pelear la batalla. Tienes que ponerte otra cosa llamada la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza que usaba el soldado romano? Bueno, era la pieza más grande de la armadura. Era una pieza que se amarraban al pecho, era un pectoral que cubría todos los órganos vitales del soldado. Cubría el corazón, cubría los pulmones, cubría los intestinos. El soldado podía ser herido en un brazo, en una pierna y seguir peleando. Pero créame, al que le dan un balazo en el corazón, hasta ahí llegó. Y recuerde, para el judío de la época, cuando hablamos de corazón, estamos hablando de la mente. Cuando ellos se refería, y usted ve mucho en la Biblia que dice, los pensamientos del corazón. Y usted dirá, pero mi corazón no piensa, él bombea sangre. No, es que para un judío, corazón significa mente. Por eso dice que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, así es el hombre. ¿Está entendiendo? Así que cuando él habla del corazón, está hablando de la mente. Y cuando habla de los intestinos, las vísceras o las entrañas, como quiera llamarlas, para los judíos esto hablaba de las emociones. Por eso, cuando usted tiene una emoción muy fuerte, usted lo siente aquí. ¿Sí o no? Cuando uno se enamora, ¿verdad? Uno dice, tengo mariposas en el... Esas son las entrañas, las emociones. Entonces, el pectoral, la coraza de justicia, cubre los pensamientos y cubre las emociones. Si un soldado va a la guerra con sus pensamientos turbados y sus emociones equivocadas, es una víctima fácil del enemigo. Eso es lo que quiere decir. Y este pectoral, esta coraza, la hacían primeramente de cuero de carnero, y la que era de cuero era la correa. Lo hacían de lino, de un lino grueso, y la cubrían con metales. Todo cubierto de metales, o de conchas de animales, o de cuernos de carnero. Así que ningún soldado hubiera pensado irse a la guerra sin tener todo esto cubierto. Es una imagen clara del chaleco antibalas, ¿no? Que usan los soldados y la policía hoy. Es lo mismo. Claro, mucho más sofisticado, ¿verdad, capitán? Pero es lo mismo, es un chaleco antibalas. Usted no ve que se pone un chaleco en un brazo ni en una pierna, no, se lo pone aquí. Porque si te atacan tu corazón, estás listo, estás muerto. Así que el pectoral es la coraza de la justicia. Eso es lo que nos protege de las flechas, de las lanzas, de las espadas y de los golpes en medio de una batalla. Tenemos protegidos nuestros órganos vitales con la justicia de Cristo. ¿Y qué es esta justicia? Bueno, en teología se habla de dos tipos de justicia. Se habla de la justicia imputada, que es la justicia que todo creyente recibe también en el paquete de la salvación. ¿Y qué es esta justicia imputada? Bueno, la justificación. Desde que tú crees en Cristo, aunque tú seas el más perverso de los pecadores, tú eres declarado justo en el tribunal del cielo. Eso es justicia imputada. Tú eres declarado justo. Y como dice aquel viejo himno de los tiempos de nosotros, ¿verdad? Cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. ¿Está entendiendo? Eso es justificación. Yo soy declarado justo en el tribunal de Cristo. Y ese es el mayor de los milagros, hermano. Ahora el Padre no me ve con mis pecados. Ahora el Padre
no me ve con mis defectos. Ahora Él me ve como a Cristo, porque he sido lavado con la sangre de Cristo. Él me ve como a Cristo, Él me ve en Cristo. ¿Usted entiende eso? Ahora, ese es un tipo de justicia. La otra justicia de la que la Biblia habla es la justicia práctica. Porque ya la justicia imputada la recibimos en la salvación. Recuerde que Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Querer presentarse delante de Dios con nuestra propia justicia, Isaías 64:6 dice que son como trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia en los tiempos bíblicos se refería a unos pedacitos de tela que usaban la mujer en tiempo de sus periodos. Él está diciendo, si tú quieres presentarte delante de Dios, porque eres buena gente, por tus buenas obras, por tu supuesta honestidad, porque eres un ciudadano modelo, tu justicia delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Por eso es urgente que vengamos a Cristo en arrepentimiento, creyendo en Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados, para que nos sea computada, imputada, acreditada a nuestro favor la justicia verdadera, la justicia de Cristo. Así que, si tú pudieras ir al cielo por tus buenas obras, entonces Cristo murió en vano. ¿Usted entiende eso? No hubiera sido necesario. ¿Para qué ese desperdicio? Que Dios mismo se hiciera hombre, se hiciera carne a morir y viniera a morir por pecadores miserables y rebeldes. Pero es imposible que podamos alcanzar salvación fuera de Cristo. Así que esa justicia imputada ya la tenemos. No es de eso que está hablando. La coraza de justicia nos habla de esa justicia práctica, de esa justicia impartida, de esa justicia que nosotros entonces demostramos a través de nuestro diario vivir. O sea, si el Señor nos ha hecho justos, que se te note. Ahora tiene que notarse. No se trata solo de que fuimos hechos justos en el tribunal del cielo, fuimos declarados inocentes. Ahora tenemos que vivir como que ya fuimos justificados. Dice primera de Pedro 4, 3 y 4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya. Te convertiste a Cristo, ya basta todo el pecado que cometiste. Ya basta. Y dice, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación. Dice, a esto le parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos el mismo desenfreno. Los amigos que teníamos del mundo se sienten raros. ¿Sí o no? Dice, oye, pero tú te ibas conmigo a janguear y qué bien la pasábamos. Y ahora mira, dice que evangélico. Qué aburrido estás. Solo hablas de un tal Cristo. Y que ahora tú no pecas y que ahora quieres agradar a Dios. Y en vez de decir malas palabras, esas palabrotas que te salían, ahora solo dice gloria a Dios y aleluya. Dice, a ellos les parece extraño. Sí, los cristianos somos gente rara, es verdad. Nosotros no somos normales. La norma es pecar. La norma es vivir corriendo la misma corriente. ¿Entiendes? Esa es la norma. Los cristianos vamos contra la corriente. Alguien dijo que solo los peces vivos pueden ir contra la corriente. Nosotros tenemos vida ahora. Tenemos la vida de Cristo. Ahora la coraza de la justicia nos habla de esa vida siendo vivida allá afuera. Ya hemos sido regenerados, ya hemos nacido de nuevo, ya hemos sido salvos. Así que esa salvación
hace posible, hace real que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Lo que Pablo está diciendo, que si esperas ir a la batalla, número uno, tienes que estar listo. Tienes que estar listo con la correa de la verdad. Tienes que amarrar tu mente con la verdad de la palabra. Número dos, tienes que estar comprometido. Tienes que ser dedicado, devoto. Tú no puedes decir, oh, yo voy a la iglesia, ya me olvido hasta el próximo domingo. No, tú tienes que ser, tú tienes que estar involucrado en la palabra, involucrado en la oración. Tienes que estar involucrado. El soldado no simplemente se pone el uniforme y va a la guerra. Él es entrenado para la batalla. Él es entrenado. Yo recuerdo cuando ingresé a la policía que yo tuve que hacer un curso de cómo usar un arma por varios meses y de cómo tiro al blanco. ¿Por qué? Porque yo no sabía. De hecho, en una ocasión me iban a desarmar porque yo no sabía ni cómo ponérmela bien, ni cómo usarla, ni cómo protegerla. Entonces, tenemos que estar comprometidos, tenemos que estar dedicados, tenemos que amarrar todos los cabos sueltos de nuestra vida. Tenemos que vivir en obediencia. Y esta es la idea, la vida santa es la coraza de justicia. Vivir una vida santa. En otras palabras, y yo doy gloria a Dios porque aquí hay gente comprometida en esta iglesia. Ese grupo de adoración están comprometidos. Aquí hay líderes comprometidos, cada quien en lo suyo. Pero eso no es suficiente. Porque si tu armadura tiene una grieta, y cuando hablo de grieta, estoy hablando de pecados, pequeños o grandes. Estoy hablando de actitudes. Estoy hablando de actos de desobediencia. Si nuestra armadura está agrietada, hay una debilidad fuerte. Debemos mantenernos examinando nuestra vida espiritual. Si hay pecado sin confesar, sin arrepentirse, entonces eres vulnerable en la batalla. Si estás coqueteando con el pecado en tu vida, aunque tú seas un creyente decidido a servirle a Cristo, pero tú a la vez estás coqueteando con el pecado y tú te lanzas en una ofensiva por alcanzar a otros para Cristo o por servirle a Cristo en un alto nivel, no tienes puesta la coraza de justicia. Tu corazón y tu mente y tus emociones, están disponibles para el enemigo. Nuestra mente tiene que estar cubierta con la santidad de Dios. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, dice Pablo. Nosotros debemos decidirnos de manera permanente a alimentar nuestra mente, para que al alimentar nuestra mente gobierne mis emociones. ¿Sabe por qué hay tantos escándalos en las iglesias? Porque la mente de muchos cristianos no está alimentada y en muchas iglesias lo que le dan es un poco de emocionalismo para que brinquen y salten. Y eso es como una droga. Te emocionan el domingo, pero ya el lunes se te fue. No solo se te fue el gozo, se te fue la acción de esa droga. ¿Cuál es la palabra que quiero usar? El efecto, gracias. Se le fue el efecto. Es como una droga. Te emocionas el domingo, pero el lunes ya no hay emoción. El lunes tú estás sin la coraza. Y viene el enemigo, ¡pran! Y te mete un pensamiento en la mente. El martes ya ni olor a eso queda. Y viene el enemigo, ¡pran! Y te afecta tus emociones. Entonces usted ve creyentes que van zigzagueando por la vida porque hoy están happy y mañana se lo está llevando el diablo. No hay estabilidad.
porque no tenemos puesta la coraza de justicia. Así que si queremos ser efectivos como cristianos, debemos decidirnos a vivir una vida santa. Debemos ir día tras día a la fuente del arrepentimiento, porque sabemos que pecamos cada día, cada día. Así que no es suficiente estar comprometido, debemos seguir esa instrucción. Mira lo que dice 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. ¿Cómo nos ponemos la coraza? Limpiándonos día tras día de nuestro pecado, para que el enemigo no encuentre grietas en nuestra armadura y se meta a nuestra mente o a nuestras emociones. Cuando Satanás ve el pecado, él se mete. Escucha bien, si tú no quieres tener problemas con el enemigo, mantente en santidad. Todo ese aparataje que usted ve hoy, de que el gran culto de liberación, y ven para que seas libre. No, tú quieres ser libre. Vive en santidad. Vive en arrepentimiento cada día. ¿Qué es lo que dice Juan? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no peques. Pero si pecas, abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo. Sal corriendo y busca al abogado. No dejes que el expediente se te ponga de este grueso, porque entonces ya va a ser difícil. Así que cada pecado le abre una grieta a nuestra armadura. Si usted se le olvida todo el mensaje, recuerde esa parte. Cada pecado que cometemos abre una grieta. Y aumentarle pecado al pecado sigue abriendo la grieta. Y la grieta más pequeña puede destruirnos. Así que comienza con el compromiso con la verdad y luego vístete con la coraza de justicia. Es como Pablo dice que es la armadura de la luz. Romanos 13 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca Cristo, a eso se refiere. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tener la coraza de justicia es ser vestidos de Cristo. Y cuando el diablo ve a Cristo en ti, él por ahí ni se acerca, él coge la acera de enfrente. Tú tienes la armadura de la luz. Pablo ya dijo en Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego en el versículo 17 de Efesios 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Recuerda, la mente. No andes en la vanidad de tu mente, teniendo el entendimiento, la mente, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia, por la dureza del corazón. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Esa es la coraza de justicia. Y cuando vimos ese versículo, veíamos que es como cuando tú te quitas un abrigo rápido porque tienes calor. Despójate del viejo hombre. Que el Señor nos dé ese santo aborrecimiento por el pecado. Que comencemos a odiar lo que Dios odia. Él odia el pecado. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que tu palabra sea buena, que tu palabra sea necesaria y que tu palabra edifique. 3 cosas. Así hablan los cristianos. Sus palabras son buenas, sus palabras son necesarias y su palabra edifican. Si vas a decir algo y no es necesario, no lo digas. Si vas a decir algo de alguien y no es bueno, no lo digas. Si vas a decir algo y no edifica, no lo digas. Ora como el salmista: Señor, pon guarda en mi boca. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos como un ángel que nos agarre el pico cada vez que queremos hablar. Sí, porque la mayoría de nuestros problemas vienen por lo que hablamos. Sí, por ahí viene la mayoría de nuestros problemas. Así que cuando somos negligentes en ponernos la coraza de justicia, en vivir una vida santa delante de Dios, van a suceder varias cosas. Algunas vamos a mencionarlas. Número 1, vamos a perder el gozo. Vamos a ser creyentes sin gozo. Un creyente sin gozo es como un sancocho sin carne, a lo que entienden el tema. Como una tortilla sin frijoles, podríamos decir. No sé. No tiene sabor. Exacto. Creyente sin gozo. Que el borrachito de la esquina se vea más alegre que tú. Cuando andamos en desobediencia, andamos sin gozo. Muéstrame un creyente obediente, yo te mostraré un creyente gozoso. Aunque la casa se le esté cayendo encima. Esto no tiene que ver con circunstancias. Todos tenemos un aguijón en nuestra carne. Yo le puedo hablar del mío, pero usted me puede hablar del suyo. Pero si tú obedeces al Señor, tú vas a vivir en gozo. Con todo y aguijón vas a decir como Pablo: he aprendido que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que un cristiano que sea negligente en vivir una vida santa delante de Dios y los hombres, será un creyente que no da frutos, infructífero. Y número 3, perderá muchas de sus recompensas eternas. Recuerden, hermanos, nosotros no esperamos recompensas aquí. Esta no es nuestra casa, este no es nuestro mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no somos de aquí. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Y del cielo esperamos recompensa. Nosotros no estamos esperando recompensas aquí. Estamos esperando recompensas allá. Hay eternidad. Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. No somos como el caballo ni como la vaca. No, ellos con tierra tienen. Bueno, en el caso de la vaca, con una buena cocinada tienen. Bueno, y hasta los caballos se los comen, pobrecitos. Pero nosotros no. Nosotros tenemos un alma que no muere. Un alma que es eterna. Dentro de ti y de mí hay eternidad. Quien realmente tú eres jamás morirá. Va a morir el envase, pero tú no. Y ese que eres, cuando ese envase muera, procura decir como dijo Pablo: ausente del cuerpo, presente con el Señor. Procura. Y solo va a suceder si tú compras el ticket. ¿Cómo se compra el ticket? Viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe.
Solo así. Y usé la palabra comprar, pero es gratis. Eso nos lleva al segundo punto, el calzado del evangelio. Dice versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Así que el soldado romano tenía el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y con esta él cubría dos áreas imprescindibles: el corazón, las emociones, la mente, las entrañas. Debemos diariamente buscar la santidad de manera activa. Debemos proponernos, si tú eres creyente, tú debes proponerte esa meta. Todo lo que vaya en bien de tu vida espiritual. Tú no puedes ser un creyente con la mente suelta. Que la mente vaya volando por el mundo. Tú no puedes ser un creyente de TikTok. Ni un creyente de redes sociales. Tienes que aterrizar. Es aquí el asunto. La batalla es aquí. Las redes sociales, dijo John Piper, que para lo único que servirán las redes sociales en aquel día es para demostrar que muchos creyentes no oraban ni leían la palabra por estar metidos en las redes sociales. Es para lo único que va a servir en la eternidad. Porque muchos creyentes se pasan la vida metida en un teléfono o en una computadora. Y lo que hacen es escapando de la realidad. La realidad no está ahí. La realidad es el bill de la electricidad que llegó. La realidad es que hay que trabajar 8 horas. La realidad es que hay unos hijos que atender. Y muchos padres son peores porque le tiran el celular al muchacho para que lo tranquilice. No lo tranquilice así. Hay otra forma de tranquilizarlo. Tú lo que estás es delegando tu deber de madre o de padre en un celular para que él vea o ella vea lo que él quiere o ella quiere. No, así no. Así que necesitamos buscar la santidad, necesitamos confesar nuestros pecados todos los días, arrepentirnos y doblar en U, decir por ahí no era, Señor, perdóname. Primera de Pedro 1:16 dice, sé santo porque yo soy santo. Ahora, ¿de qué nos habla Efesios 6:15? Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y usted sabe, hoy en día hay 10,000 modas de zapatos. Vamos a una tienda de calzado y nos encontramos con una amplia variedad. Pero en los días de Pablo, el calzado era un asunto de vida o muerte. Usted puede salir a caminar descalzo. Pero en los tiempos de Pablo no. Había calles sin asfaltar, muchas espinas, mucho polvo. ¿Recuerdan por qué se usaba el lavatorio de los pies? Había que lavarle los pies a los visitantes cuando llegaban a casa, porque sus pies no estaban cubiertos, andaban con una especie de sandalia y llegaban llenos de polvo, o de lodo, o de sudor, o de las tres cosas. Pero hoy no. La casa está alfombrada, el baño tiene cerámica, o hay piso de madera. Todo es una elegancia, ¿verdad que sí? Por lo menos en este lado del mundo. En Santo Domingo hay iglesias que ni piso de cemento tienen. Y la gente va a adorar a Dios en pisos de tierra. Ni abanico tienen. Pero en esta parte del mundo no andamos brincando entre piedras ni entre espinas, ni pisoteando el polvo. Simplemente nos ponemos zapatos muchas veces para que combine con algo, ¿sí o no? Para que combine con la cartera. Hay una hermana aquí que tiene una colección de carteras y zapatos. Sí,
¿verdad? Una fila, ¿sí, verdad? No, esas amarillo, menos amarillo, más amarillo, amarillo orange, amarillo. Entonces todo es como una moda, ¿verdad? Ahora, un soldado romano no podría salir a la batalla con un simple zapato de una suela fina. Él tenía que ponerse un buen calzado, porque si no se iba a resbalar. Si él iba a escalar una roca o a pelear mano a mano con otro soldado de otro ejército, se iba a deslizar. Entonces, entendamos algo. Pablo nos dice que nos pongamos el calzado del evangelio, el apresto del evangelio de la paz. Era un zapato, el de los romanos, que soportaba largas caminatas. De hecho, vemos que en la historia, en la guerra de la independencia de Estados Unidos, muchos soldados con los pies vendados. ¿Por qué? Porque sus zapatos se desgastaron. Así que es vital para un soldado tener un buen calzado. Por ejemplo, hoy, en la actualidad, en las batallas hay campos minados con bomba y la gente pisa eso y explota. Pero en los tiempos de Pablo, cuando un ejército venía contra ti, lo que hacía era que ponía muchos palos afilados y navajas para que el ejército de atrás se dañara los pies. Entonces, para protegerse, los romanos usaban como una especie de media bota que tenía una suela gruesa y le ponían clavos hacia abajo, como los tenis de béisbol, para que tuviera agarre. Así que el soldado romano tenía tracción en las dos ruedas. Podríamos decir, usando un lenguaje mecánico, ¿verdad? Tenían tracción. Porque podría ser el mejor soldado, podría ser el que tenía más fuerza, pero con los pies heridos no iba a ningún lado. Podía lastimarse el brazo, las manos, los codos, los hombros y seguir moviéndose, pero si se lastimaba los pies, estaba perdido. Puede ser el hombre más fuerte del mundo, puede tener la espada más grande, pero si no puedes ponerte de pie, ¿cómo vas a pelear? Ahora, ¿de qué nos habla esta pieza de armadura? Versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto nos habla del evangelio. Esto nos habla de preparación. Así que puedes tener la coraza de justicia viviendo una vida santa, pero a menos que puedas pararte sobre tus pies, no vas a poder pelear. Mira esto. La palabra apresto significa preparación. Preparación. Tú sabes, cuando tú vas a buscar un empleo, generalmente te dan un training. ¿Sí o no? Bueno, esto nos habla del entrenamiento del cristiano. La palabra apresto es preparación. Significa estar preparado o equipado. La carta de Hebreos, el autor de los Hebreos dice, ustedes debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos de la palabra. O sea, tú tienes años en el evangelio y tú no puedes explicar Juan 3:16. Tú andas descalzo. Tú puedes tener una vida santa, pero tú no vas a enfrentar a un enemigo si tú no estás preparado. Tienes que estar calzado con el evangelio. Tienes que ponerte las botas del evangelio.
Si tú no puedes explicar ni Juan 3:16, porque tú no te preparas cada día y estudias la palabra y suelta el bendito celular. ¿Usted sabe cuántas horas al día en promedio dura una persona? 8 horas y media. Ese es el promedio. 8 horas y media diarias es el promedio. 8 horas y media en el internet. En promedio, unos más, otros menos. Así que debemos equiparnos. Debemos calzarnos para la batalla. Eso no va a surgir por accidente. Usted no se va a acostar un día sin saber nada del evangelio y va a despertar al otro día sabiendo. ¿Usted está oyendo? Usted tiene que decidirse. Ahora, ¿por qué dice el evangelio de la paz? Bueno, cuando habla del evangelio de la paz, debo aclarar que Efesios 6 no nos está hablando de salir a predicar. Él no está diciendo, oh, pónganse el evangelio para que salgan a predicar. Claro, tenemos que predicar, pero eso no es lo que dice aquí. Aquí lo que dice es, ponte el calzado. De hecho, cuando usted comienza a leer Efesios 6, desde el versículo 14 en adelante, usted se da cuenta que dice, estad pues firmes. Así que no nos está mandando a ir a predicar. Esto es lo que nos está dando estrategia de cómo permanecer firme. ¿Cómo me mantengo firme en lo que he creído? Bueno, yo me mantengo firme en lo que he creído y puedo decir como Pablo, yo sé en quién he creído y sé que Él me guardará hasta aquel día. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco el evangelio. Yo conozco eso. Yo conozco las enseñanzas básicas del evangelio. Yo no soy un creyente emocionalista. Mira lo que dice 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. Ahora, ¿cómo tú estás firme en la fe? Si tú conoces la fe. Se trata de estar bien informado, bien educado y bien formado en la palabra. Y usted dirá, pero es que yo no soy evangelista ni predicador. Bueno, estas cartas se le escribieron a una iglesia. Esto no fue un seminario que Pablo dio para ministros. Esto no es un seminario para ministros. Esto es para creyentes que todos los días tienen enfrentamientos con el diablo. Ahora, si usted cree que no es así, observe bien su vida. Y mientras más usted se decide a buscar a Dios, más difícil es la batalla. No, usted no tiene ningún problema si usted se quiere ir a Disney. Le aconsejo que no vaya. Pero usted no tiene ningún problema, ninguna oposición. Es más, hasta va a aparecer alguien que te preste el dinero. Pero tú te decides a leer la Biblia todos los días, a leer la Biblia en 3 meses. Tú te decides a apagar un rato el televisor para orar. Y los muchachos se desesperan. Tú te decides hacer un ayuno. Oiga esto. Tú te decides ayunar un día y el vecino que ni habla contigo ese día te lleva comida. Sí, yo lo he visto. El que nunca te saluda, que tú dices, hello. El día que tú estás ayunando se aparece con el banquete que a usted más le gusta. Ese día se vuelve colombiano y le lleva una bandeja paisa. Sí, ese día. Sí, ese día. No se lo digo porque lo leí. Es así. Es una guerra espiritual. Y si tú vives como el evangelio de los Teletubbies, despierta, hermano. Es un campo de batalla. Así que para poder permanecer firmes contra las acechanzas del diablo, debemos estar bien calzados con el evangelio de la paz. El evangelio de la paz, porque solo a través de Cristo podemos tener paz con Dios. Romanos 5:1, justificado fue pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una mala noticia seguida de una buena noticia. La mala noticia es que ya estás condenado. La mala noticia es que hay una sentencia en contra de cada ser humano desde que nace. Porque todos nacemos en pecado. Desde el vientre de la madre ya fuimos engendrados en pecado, dice la Biblia. Esa es la mala noticia. La mala noticia es que el hombre y Dios están en guerra. La mala noticia es esa. Es que estamos de lados opuestos. La buena noticia es que si has venido a Cristo, estás en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos del mismo lado. Ahora Él es nuestro general. Ahora nuestras batallas están dirigidas por Él. Ahora tenemos victoria en su nombre. Ahora estamos escondidos con Cristo en Dios. La buena noticia es que estamos en paz con Dios. Tú no puedes tener la paz de Dios si no estás en paz con Dios. La paz de Dios viene de hacer las paces con Él. Y solo puedes hacerlo a través de Cristo. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que un cristiano que ha entendido el Evangelio y que vive creciendo en el conocimiento del Evangelio puede ver el diablo que venga con lo que venga. Nosotros estamos firmes en el Señor. Estamos firmes en el Señor. Vi esta mañana el testimonio de un hombre de Dios que tenía 83 años. Y él decía, él murió ya, él partió con el Señor hace como un año. Pero él decía, por 83 años nunca he estado en un hospital por un día. Con más de 60 años predicando el Evangelio. Y él decía, y ahora me han descubierto cáncer. Entonces él dijo, pero yo quiero estar con el Señor. Quiero estar con Él. Cuando estamos calzados con el calzado del Evangelio, no le tenemos miedo a la muerte. No le tenemos miedo a nada. Escuche bien, a nada. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y nosotros vivimos tapándonos las grietas de nuestra armadura. Cada vez que usted se arrepiente, usted está tapando los huecos de su armadura. El diablo no tiene por dónde entrar. Usted es infranqueable. Usted es blindado a los ataques del diablo. El enemigo puede venir como venga. Pero si usted tiene bien ajustado el cinturón, apriétese el cinturón. Prepárese para la batalla. Póngase la coraza de justicia. Guarde su mente y guarde sus emociones en Cristo. No sea un creyente emocional. No viva metido en un sub y baja emocional. Establezca su fe en Cristo para que su vida sea estable. Establezcala en Él. Establezcala en el estudio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. De las cartas paulinas, de las cartas de Juan, de Pedro. Establezca su vida en el conocimiento de la palabra para que sea un creyente victorioso, para que tenga entonces zapatos que tengan buen agarre, para que se mantenga anclado a Cristo, para que no viva resbalando, para que sea inamovible,
para que hoy no ande en una emisora y mañana en otra, para que vivamos estables. Tener los zapatos del Evangelio nos ayuda a estar de pie. Recuerde que no peleamos con nuestra propia fuerza. No se crea fuerte, hermano. No sea de estos creyentes no triunfantes, sino triunfalistas. No, yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. Miren, no viva en ese cuento. Eso es un cuento. Vaya delante del Señor cada día y llévele sus debilidades a Él y pelee sus batallas en Él. Así que, sin importar lo que Satanás traiga, si estamos con la correa amarrada, el pectoral bien puesto y un buen calzado, podemos decir, me estoy fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Me estoy fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la confianza de tener la armadura. Ahora, para terminar, quiero hacer algunas preguntas. ¿Tú realmente quieres ganar la batalla? No me responda, es una pregunta para usted. Pablo pudo decir al final de su vida, he ganado la batalla. He corrido la carrera, he ganado la batalla. ¿Tú quieres ganar la batalla realmente? Tú te has puesto el cinturón de la verdad, el cinturón del compromiso. Tú te has comprometido con la batalla. Además de ponerte el uniforme de militar, tú te has puesto el cinturón. Tú te has puesto la coraza de justicia. Vuelvo y recalco esto. Si tú quieres ser victorioso en esta batalla, renuncia a la hipocresía y vive en santidad. Vivir en santidad es ir cada día delante de Dios. No le estoy hablando de la santidad de Macy's o de Walmart, porque cualquiera se pone una chaqueta y una falda larga, cualquiera, eso lo venden. Estoy hablando de una vida a cuentas con Dios. Estoy hablando de una vida no perfecta, pero sí sincera delante de Dios. Sincera delante de Dios. Porque Dios, lo voy a decir en lenguaje dominicano, conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, y todos mis caminos te son conocidos, dice el Señor. Así que tú estás decidido a pelear esta batalla. Tú sabes que no es con tus fuerzas. Tú tienes la confianza en Cristo de que Él te va a llevar aún más allá de la muerte. Tú estás confiado en que Él ha dicho que Él estará contigo hasta el fin del mundo. Tú estás seguro de lo que dice la palabra. El Señor está cerca. Tú has confiado en el Señor. Porque si estás dudando, es porque no te has ajustado el cinturón. Si estás caminando con pecado sin confesar, tu coraza, tu pectoral tiene grietas. Si estás caminando fuera de las promesas de Dios,
aún siendo cristiano, entonces no vas a ganar esta batalla. Pero si ya te pusiste el cinturón, si tienes tu pectoral bien amarrado y bien cubierto, y si te pusiste el calzado del evangelio, prepárate. Porque podemos decir, y no es un cliché, lo mejor está por venir. Si tú estás listo y tú estás examinando tu vida espiritual cada día, entonces lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Porque ya Pablo prometió, el Señor prometió que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, y por si se le olvidó algo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Vamos a estar de pie.